Nuestro sí, Diego mexicano en Rivera. París, Diego Rivera. Para quienes se han conectado en la última mitad del programa en adelante, quizá no hayan escuchado esto, pero desde el programa pasado nos habían dicho que sería muy interesante que habláramos sobre mexicanos en París, porque pues ahí hay mucho también que decir. Y les vamos a preparar un programa especial solamente de eso, porque justo estábamos platicando que hay tanto que decir y hay tantos personajes de los cuales hablar que difícilmente lo íbamos a poder incluir en este programa. Entonces, bueno, hace un rato que nos estábamos poniendo de acuerdo, dijimos hay que reservar un programa extra para eso y de eso vamos a estar platicando el domingo próximo. Pero no queríamos dejar pasar este programa para mencionar el primero de esta larga lista de mexicanos en París, que quizá es pues el más icónico, el más conocido, quizá el personaje mexicano de quien su experiencia parisina se ha hablado tanto, se ha estudiado tanto y que también trajo mucho a México y al arte mexicano y es Diego Rivera, ¿no? Ahí vemos una fotografía de él posando junto a este famosísimo paisaje zapatista, porque lo pintó en París, amigos. Pintó su primera obra sobre la revolución desde su estudio en París. Diego Rivera no participó en la revolución porque estaba allá cuando se desató la lucha armada. Él llega a París en 1909. Y bueno, también vemos justo esto que platicábamos, Jorge, al inicio, que decíamos que íbamos a hablar de espacios y momentos de la historia de París que tuvieron un impacto en la historia cultural del mundo, no solo de Francia. Y aquí lo vemos claramente con esta influencia cubista en el cuadro de Diego Rivera. Sí, exactamente, como bien lo acabas de decir, llega a París en 1909, en donde conoció a la famosa Angelina Belov, ¿no? Uh-huh. Cuyo verdadero nombre era Angelina Petrovna Belova. Sí, Y exacto. ahí es donde nace su primer hijo, precisamente, ¿no? A quien le puso Diego, igual que él. Y bueno, ahí en París, Rivera conoció a personajes también de importancia internacional como Pablo Picasso, Uh-huh. como, bueno, Alfonso Reyes, que ya se encontraba allá, Valle Inclán, y bueno, entabló amistad con muchísimos pintores y con muchísimos actores intelectuales de la época, ¿no? Y aquí vemos esta versión cubista, ¿no? Donde Uh-huh. adoptó el cubismo. Claro. Es que además él estaba muy metido en los debates también sobre la vanguardia, sobre el cubismo. Hay una anécdota muy famosa también en la que tiene una pelea precisamente en uno de los famosos cafés de París, porque él dice que le están robando sus ideas, ¿no? O sea, él se quiere coronar como, pues, como el creador del cubismo, como quien realmente revoluciona la técnica de esta corriente artística, y ahí pues se dan sus catorrazos. Sí, justamente el motivo de esa pelea que tuvo con Pierre Reverdy, que era un crítico parisino, justamente en uno de los cafés de Montparnasse, fue donde se peleó a golpes con Pierre Reverdy, y el motivo de la discusión fue precisamente el cubismo, ¿no? Y ahí fue cuando él decide romper con el cubismo y emprender su versión estética propia. Uh-huh. Tenemos algunas otras imágenes de los espacios que él vivió. Pues por acá, digo, había muchos lugares de los que se pueden hablar sobre Diego Rivera en París, pero nosotros les trajimos los lugares donde él vivió, donde tuvo sus estudios. Y este es el primer lugar donde llega, donde se hospeda a su llegada a París, el Hotel de Suez, que sigue existiendo, justo como hablábamos. Él llega en 1909. Y fíjense que es bien interesante la manera en la que llega, porque llega con una beca del gobernador de Veracruz, el gobernador de ESA. Aquí también ya les contamos, les hicimos una cápsula en el canal sobre el Museo de Arte de Orizaba, que tiene la colección de cuadros de Diego Rivera de este periodo. Increíbles. No, es una cosa, de verdad, o sea, Orizaba nos dejó muy sorprendidos, pero eso es un museo que tienen que visitar. Porque él, digamos, para justificar la beca que le estaba dando el gobernador, pues tenía que mandar cada tanto tiempo obras, ¿no? Uh-huh. Y esto era para enriquecer las colecciones del Estado.
del estado de Veracruz. Y bueno, por eso ahí se encuentran estas primeras obras cubistas, incluso lo que hace antes, que es un poco impresionista todavía, porque él se forma cuando el impresionismo es lo que está de moda. Ahorita les trajimos algunos ejemplos. Pero entonces así es como Diego Rivera llega a París. Y es una historia muy curiosa, la narra Roberto Montenegro en sus memorias. De cómo, por qué tiene que recurrir al gobernador de Veracruz. El gobernador de Veracruz ya lo había apoyado para que hiciera una visita a España, y ahí Rivera ve, por ejemplo, las obras de Goya por primera vez, y recurre a él nuevamente porque en el proceso de adquirir una beca del gobierno mexicano, todavía del gobierno porfiriano, ¿no? No hay que olvidar que Porfirio Díaz tiene un tema que creo que interesaría a Freud con Francia, ¿no? O sea, porque pelea contra los franceses en la invasión y luego decide que quiere que México sea como Francia. Entonces, bueno, no sé, hay algo que psicoanalizarle a Porfirio Díaz. Pero ya ven que estaba obsesionado con que la Ciudad de México se pareciera a París. Pues bueno, había este programa que les daban becas a los artistas para que pudieran formarse allá en un momento en el que París pues era la capital del arte, ¿no? Rivera concursa para esta beca y la decisión estaba entre él y Roberto Montenegro, que eran contemporáneos, eran estudiantes al mismo tiempo en la Academia de San Carlos. Según lo que narra Montenegro, pues el jurado no se podía decidir por cuál de los dos y deciden que pues la manera más justa es echando una moneda. Y pues la moneda cae en favor a Roberto Montenegro, y entonces Montenegro se va antes que Rivera a París, y Rivera nunca se lo perdona. Van a ser, así que amigas y rivales, van a ser enemigos toda la vida. Rivera nunca se lo perdona porque le parece muy injusto y le parece que Roberto Montenegro es quien se debió de haber quedado, no él. Y entonces se queda sin la beca del gobierno mexicano y por eso le pide al gobernador de Veracruz que lo apoye, ¿no? Entonces, bueno, si quieren ese chismecito, las memorias de Roberto Montenegro las edita Artes de México y es un libro que vale mucho la pena. Se llama Planos en el Tiempo. Entonces, bueno, ya finalmente todo este periplo llega a París y llega a este espacio, el Hotel de Suez, donde ustedes todavía se pueden quedar, como mi Diego Rivera se quedó en 1909. Por cierto, por aquí Hugo Maturano nos dice que un libro que documenta esa parte de la historia de Diego Rivera es Diego de Montparnasse, de Olivier de Broa. Un gran historiador del arte. Si ven cualquier libro de él, cómprenlo en el momento. Y recordarles también que recientemente se narró esta historia en la exposición de Modigliani que hubo aquí en el Palacio de Bellas Artes. Todavía circula por ahí el catálogo, lo pueden comprar en el Palacio de Bellas Artes por si quieren también tener un poquito más de de este chismecito, ¿no? No sé si tú quieres complementar algo acá, Jorge. Nada más que ese hotel se encuentra a unas cuadras de la Plaza de la Sorbona, a donde lo acabamos, de la que hablábamos la sesión pasada. Y bueno, todavía se encuentra ahí en su sitio original. También se encuentra en los metros de la Rue d'École y de la librería más famosa de París, que se llama Gilbert Joseph, que seguramente visitaba Rivera en aquella época. En ese hotel creo que también se quedó Julio Ruelas, si mal no recuerdo. ¿No nos contabas tú esta historia loquísima que llegó de hecho a la misma habitación donde murió Ruelas? Exactamente, una cosa así medio loca, ¿no? O sea, ajá. O sea, que no ¿es accidental o fue a propósito? Habría que verificar ese dato, si fue, no sé si hay algún testimonio que nos diga que si fue accidental o a propósito, pero bueno, Ruelas muere de este delirium tremens, aunque su familia luego dice que fue de tuberculosis, pero bueno, justamente es la misma habitación. Cuando caminábamos por ahí, por esta avenida, es que les contaba estas anécdotas, ¿no? Que todo esto habrá que verificar. Sí me acuerdo de eso. Sí. Que me parece una cosa loquísima. Y bueno, Julio Ruelas, si no conocen su obra, busquen la revista Moderna, porque él hacía los cabezales, las ilustraciones de la revista Moderna y los cabezales son muy, muy famosos de Ruelas. En un tour que hicimos sobre modernismo en México les platiqué un poquito de él y bueno, la verdad es que sí, un artista increíble. A mí me fascina Ruelas, un artista muy, muy interesante. Justo esta transición entre el siglo XIX e inicios del siglo XX. Vámonos con la que sigue.
Que fíjense, este espacio es donde se encontraba el primer estudio de Diego Rivera en París. Se encuentra, ahorita les digo la calle, estoy segura que lo va a poder pronunciar mejor Jorge que yo. Jean Ferrandi, es Rue Jean Ferrandi, el número 5, de 5 a 7. Digamos. Cero en pronunciación. Cero en pronunciación francesa. Ahí es donde se encontraba el estudio de Rivera y me sorprendió mucho que fuera un espacio así como tan Nada que ver. Pues no, tan distinto a lo que imaginarías que sería pues que sería un edificio parisino, ¿no? Justo no tiene este estilo del que hemos estado hablando tanto. Pero aquí, pues bueno, aquí fue su primer estudio. Aquí es, pues básicamente donde vivió y donde realizó su primera obra en París. Y tenemos también, bueno, no sé si tú quieres decir algo de esta zona de París, Jorge. No, es la Rue Jean Ferrandi, que es del número 5 al 7. Y bueno, recordemos también que esta zona había, digamos, tomado el papel que tenía antes Montmartre, porque precisamente como lo acabas de decir con este título de este libro, que estos pintores y autores se encontraban en Montparnasse, porque el movimiento artístico ya no se encontraba al norte de la ciudad, ya no se encontraba al lado del Sacré-Cœur en Montmartre. Recordemos que también el estudio de Picasso estaba en un lugar que se llamaba el Bateau Lavoir, que fue donde nació el cubismo, y ese Bateau Lavoir se encontraba al lado del Sagrado Corazón. Ya en estas épocas, donde Picasso conoce a Rivera es precisamente en la zona de Montparnasse, a los pies de la torre. Lamentablemente, el edificio en donde vivía con Angelina Beloff ya no existe. Sí, no. Fue demolido para hacer la horrorosa torre de Montparnasse y bueno, pues ahí fue donde incluso les tocó a ellos vivir la guerra, ¿no? Recordemos que Francia estaba en la Primera Guerra Mundial en esa época. Y fíjate que sí, para quienes no tengan esta referencia, Montmartre va a ser la zona del impresionismo, digamos, ¿no? Ahí es como el epicentro del impresionismo, y ya Montparnasse de las vanguardias del siglo XX, ¿no? Se va a mover a esta zona. Justo ya que hablaste de Angelina Beloff y de Diego Rivera, tenemos justo la imagen del lugar, si te vas a la siguiente, donde se encontraba el edificio originalmente, donde ya vivieron juntos. Esto... Y ahora hay un CNA. Sí, ahora hay un CNA, efectivamente. Pues, ¿qué te puedo yo decir? Pasa en todas las ciudades, aquí también. Es la antigua Place de Rennes. ¿De Rennes? ¿De Rennes? La Place de Rennes. De Rennes, ok. Menos 5 Claramente, no, fíjense que saben que es lo más triste, que yo tomé 2 años de francés en la secundaria y miren, pasé quién sabe cómo, porque de noche. No me acuerdo de nada. Pero aquí es sí, efectivamente, donde vive ya con Angelina Beloff. Viven en 2 edificios distintos en esta zona, ¿no? Pero pues ya, los 2 fueron demolidos para hacer esta torre, como bien dice Jorge. Y la historia con Angelina Beloff es interesante. Ya Jorge nos decía, ¿no?, que tuvo a su único hijo, pero Angelina Beloff muchas veces siento que la historia no le hace justicia porque la piensan siempre o la mencionan como la primera esposa de Diego Rivera. Pero ella era una artista por derecho propio, ¿no? Ella, de hecho, llega como Rivera a París como estudiante de arte. Y ella... primero, de hecho, se inscribe en la Academia de Matisse, que decíamos que está muy cerca de los inválidos, ¿no? Y no le gusta nada. Todo esto que les narro está en sus memorias. Ella en 1969 publica sus memorias, que es un libro que lamentablemente ya no circula en librerías, pero de pronto se encuentra en librerías de viejo. Tú lo encontraste en Mercado Libre, ¿no? Creo. Pero no, más bien eran las copias, ¿no? Ah, sí es cierto. Sí es cierto, más bien lo fotocopiamos. Entonces, por ahí puedes decir, eso no le gusta a esta... A Fernanda Melchor. A Fernanda Melchor no le gusta. Lo fotocopiamos, sí, de la querida Elia Carreño, que me lo prestó. Pero es muy interesante porque narra todas estas vivencias, ¿no? Y ella lo que explica es que llega primero a la Academia Matisse. Ella era originaria de San Petersburgo, era rusa,
Y cuando ella estudia, pues todavía, aunque era ya a principios del siglo XX, pues como les digo, en ese momento como que lo que se seguía enseñando era o el arte muy clásico o, digamos, influencia clásica, de esta influencia como del neoclásico, ¿no? Del romanticismo. Y lo otro que se enseñaba era la técnica del impresionismo. Entonces ella se forma digamos, como en esa escuela en San Petersburgo, y su profesor en San Petersburgo le dice, yo creo que te tienes que ir a París, ¿no? Y entonces llega, y Matisse era en ese momento como el nombre más destacado, como de estos padres de la vanguardia, pero ella dice que le desconcertaba muchísimo lo que hacían, ¿no? Porque pues eran colores muy estridentes, se rompían totalmente con la composición, entonces a ella no le encanta y termina metiéndose a la academia y al taller de un pintor de origen catalán, Anglada Camarese. Y bueno, ya, una técnica como mucho más tradicional para entonces, digamos que era como el impresionismo. Y conoce a Diego Rivera no en París exactamente, sino que se conocen en Brujas. Era muy común en esa época que los pintores fueran a buscar estos espacios como de paisajes bucólicos, ¿no? Un poco como detenidos en el tiempo, espacios donde no había llegado a la modernidad. Y ella se va con la que entonces era su gran amiga, su mejor amiga, que era María Blanchard. María Blanchard era española, pero tenía un vínculo con México porque era prima de Germán Cueto. Entonces ella conocía a muchos mexicanos que estaban en París, y se encuentran con Diego Rivera en un café en Brujas, y ahí es donde Angelina Beloff lo conoce. Y de ahí van a estar en Brujas pintando juntos, para su malísima suerte. Van a estar pintando, o sea, van a pasar ahí como temporadas en Brujas pintando, regresan a París, se siguen frecuentando, van a Londres, por cierto, que aparentemente fue en el British Museum donde Diego Rivera le pidió matrimonio. Mira. Una experiencia. Grandes chismes en sus memorias, ¿eh? Y bueno, viven en París 10 años juntos en este espacio que estamos viendo aquí, o bueno, donde estuvo este edificio. Sí, no en el CNA. No en el CNA, no vivieron en el CNA. Pero pues, sí, muy para su mala fortuna, porque pues Diego Rivera, pues ya saben cómo era este señor, le puso el cuerno cuando estaba embarazada. Este hijo que tienen, Diego, pues cuando ella estaba pariendo, Diego Rivera estaba viviendo con otra rusa, Marevna. Entonces ella pasa por todo ese proceso sola y eventualmente ella lo acepta de vuelta, y en 1921 Diego Rivera la abandona para venirse a México. Le dijo así como de, tengo que ir a ver una cosa a México. Voy por cigarros. Voy por cigarros a México y ahí mando por ti. Y ya no mandó por ella, sino que mandó a su mamá con los papeles de divorcio para decirle que iba a casar, que Diego se va a casar con Guadalupe Marín, y que si por favor nos haces el favor de firmarle el papel de divorcio. Entonces, bueno, una historia compleja la que tuvo Angelina con Diego Rivera. Pero miren, un poco como nota al margen, yo les diría que algo que me sorprende mucho de las memorias de Angelina es que no parecía tenerle rencor. Quizá para cuando escribe las memorias ya había pasado también mucho tiempo, pero lo que más me sorprende es que a pesar de narrar todas estas cosas que vivió con él, lo sigue admirando como pintor. Eso me parece muy interesante. O sea, parecía que había una conexión muy fuerte entre ellos en relación al arte. O sea, y justo ella habla de eso, que descubrieron a Cézanne juntos, que descubrieron pues todas estas antigüedades que había en el Louvre y en el British Museum, y las máscaras africanas que también le encantaban a Modigliani, ¿no? Todo ese mundo lo descubren juntos, y ella también habla mucho de que pues su relación estaba como muy vinculada por conversaciones sobre la pintura, sobre las técnicas, sobre cómo preparar el lienzo, preparaban sus pigmentos juntos. O sea, parecía haber ahí como una mutua admiración y respeto como artistas, a pesar de haber tenido una relación tan complicada, ¿no? Eso sí me parece como muy interesante de la manera en la que escribe ella sobre Rivera. Y bueno, ya me eché un rollazo, ¿verdad? Perdónenme. Es importante todo lo que acabas de decir. También el papel de Blanchard, que es esta amiga que tú acabas de mencionar, que tenía relación con los mexicanos. Bueno, ella estudió en una academia que se llamaba la Academia Viti,
que se encontraba en el número 49 del Boulevard Montparnasse. También eso no lo puse, pero pues, si lo quieren buscar por ahí. No hay nada actualmente, pero bueno, ahí estaba, muy cerca del CNA que está ahí, o sea, estaba a unos metros del CNA, estaba la Academia Viti, que es de una importancia mayor, pues digamos, para que vayamos más o menos imaginando este ambiente pictórico, intelectual, quienes daban clases ahí era nada más y nada menos que Paul Gauguin. Y uno de los alumnos de la Academia Viti fue Carlos Mérida, curiosamente, que yo sé que les gusta mucho, mucho. Sí. Y bueno, también pues una de las alumnas de esta academia fue María Blanchard, al mismo tiempo que Belov estaba con la Academia de Matisse, que se encontraba ahí en el Boulevard de Saint-Denis, como lo acabas de Sí. Y mencionar. fíjate que María Blanchard, yo creo que, digo, qué bueno que también profundices un poco más en ella. Yo siento que ella hubiera logrado mucho mayor reconocimiento si no hubiera muerto joven. O sea, no me termina de quedar muy claro qué es lo que tiene. Angelina sí menciona un poco que tenía como algún tipo de problema físico. No entra en detalles y muere en los años 30, me parece. O sea, muere realmente muy joven, antes de que su carrera despegara. Pero era como un personaje que prometía mucho, ¿no? Sí, y bueno, también, además de Blanchard, de Belov, también era muy amiga pues, de Picasso, de Marie Laurencin, otra pintora muy famosa, de Amadeo Modigliani, como lo acabas de decir, y sobre todo de Ilia Ehrenburg. Ilia Ehrenburg, que precisamente lo estaba recordando hace poco, porque recordemos que él toma esta frase famosa de Goethe, en donde dice ver Nápoles y después morir, y Ilia Ehrenburg la transforma y dice ver París y después morir. Y muchas personas recuerdan esta frase poética. Y bueno, pues curiosamente con estas imágenes majestuosas de la ciudad en la inauguración, en la clausura, pues resonó mucho en mi cabeza esta frase de Ilia Ehrenburg, ¿no? De ver París y después morir, como diciendo, ya no hay nada más allá que ver. Sí, 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 qué increíble. Oye, y otro tema que creo que es interesante sobre las memorias de Bello, ahorita que dices que era amiga de Modigliani y así, ella también pone sus memorias como de, yo era amiga de ellos antes que Diego, ¿no? O sea, Sí. como que también ella trata de ahí, como hacerse Sí, los una conoció antes. autojusticia, ¿no? Ujú. Sí, porque ella llega antes, ella llega un Ujú. poco antes que él, o sea, creo que llegan en más o menos el mismo año o algo así, pero llega con unos meses antes, entonces es Y muy tenía más chistoso. contactos, ¿no? Tenía más contactos justo por María Blanchard. O sea, hace una amistad muy, muy estrecha con María Blanchard y es ella realmente quien le introduce todo este mundo Sí. artístico e intelectual, porque Belov venía de un contexto como de un hogar de un padre un poco severo, o sea, interesante su padre porque le permite estudiar. De hecho, Belov estaba encaminándose al estudio de la medicina cuando después decide que quiere ser pintora. Pero su padre la permite estudiar, digamos que la impulsa a hacer una carrera universitaria, entonces quizá de ideas como un poco progresistas en ese sentido, pero de mucho control de su familia, ¿no? Entonces, Angelina Belov, por ejemplo, narra en sus memorias que ella nunca andaba en la calle sola. O sea, ella siempre estaba con su padre o con su hermano, ¿no? Pues me imagino que Rusia un poco más conservadora en esa época de lo que habrá sido Francia. Y entonces, pues para ella llegar a París fue un poco difícil, era un poco como un shock estar sola por primera vez y tenerse que mover en este mundo. Y es de la Pero mano además de María también, Blanchard que lo o hace. sea, siendo de familia finlandesa. Sí, su madre era finlandesa. Su madre Sí. era finlandesa y viajaban mucho en la infancia, ¿no? Ajá. O sea, como a que tuvieron Finlandia. muchas mudanzas ahí. Entonces sí siento que a lo mejor su temperamento era como distinto. Como más frío, sí. A Y ella esta parte después, del Mediterráneo, es ¿no? bien bonito, después en sus memorias también dice que de por qué se vino a México. Años después, ella se viene a México en el 32, por invitación de Germán Cueto, del primo de María Blanchard, ¿no? La invita a ser parte del Teatro Guiñol, que era el proyecto que tenía Germán Cueto con su esposa Lola, y a unirse a la CEP, ¿no? Y también dice por ahí Belov una frase, algo así como que después de tanto tiempo, o sea, porque aun cuando Diego la deja, la abandona, pues ella sigue conviviendo con todos estos mexicanos que ya eran sus amigos, ¿no? O sea, del tiempo que está con Rivera se hace de muchos amigos mexicanos, entre ellos también los Cueto,
¿no? Y entonces ella dice que ya estaba demasiado mexicanizada, o sea, que tampoco ya se hallaba entre los europeos, como que su temperamento ya se había vuelto más mexicano. Yo creo que sí, al principio quizá llegó con un temperamento más frío, ¿no? Más del norte de Europa. Y bueno, tenemos nada más otra fotito ahí de otro espacio, me parece. Ajá. Que fíjense, no es un lugar donde vivió Rivera, pero pues pensamos que sería interesante. Es el Café de la Rotonde, que ahorita yo creo que también Jorge nos podrá dar más contexto, pero me pareció interesante porque se dice que aquí es donde Rivera conoce a Trotsky por primera vez en 1914. Hay ahí como dudas al respecto, porque también hay quienes creen que quizá lo conoce cuando viaja a la Unión Soviética en 1927. O sea, cuando Rivera viaja a la Unión Soviética, pero sí es muy probable, o sea, sí coinciden en París en ese momento. Entonces, bueno, se cree que en ese momento se conocen y retoman la amistad en el 27 en Moscú, y ya finalmente en el 40, pues en el 37 intercede por él para que Cárdenas lo acepte como asilado. Entonces, por tener este vínculo con México, Trotsky, pues pensé que también sería interesante mostrarles este espacio. Sí, ese es el cine que está al lado del café. El café está justamente en una esquina, que es precisamente la esquina del Boulevard Montparnasse, Okay. con Boulevard Raspail. Y justamente enfrente de la rotonde está le Dôme. Entonces, ese es el centro neurálgico, estas cafeterías que están en esa esquina, son el centro neurálgico de la intelectualidad de Montparnasse. Es precisamente estos escenarios en donde, bueno, no solo fue la pelea de Rivera con Reverdy, sino también el lugar de encuentro de Picasso con Modigliani, con Cocteau, por ejemplo, ahí también iba mucho este famoso pintor japonés Fujita. Entonces, ahí estaba Hemingway. Entonces, era un lugar de verdad de efervescencia intelectual, en donde se encontraban estos grandes personajes. Ahí está precisamente el café de la Rotonde, que precisamente visitamos cuando estuvieron ustedes en París. Sí, Caminamos sí por me ahí. acuerdo. Este café queda destruido cada que hay una manifestación de chalecos amarillos. Lo primero que hacen es ir a romperlo y a incendiarlo, porque actualmente es uno de los cafés favoritos de Macron y del ala liberal globalista de la política francesa. Entonces es un Órale. lugar mal querido por los chalecos amarillos. Y de hecho ahí festejó su triunfo, ¿no? Macron. Entonces, bueno, actual es como más político, pero en aquella época era completamente artístico e intelectual. Ese lugar lo menciona Simone de Beauvoir en sus memorias y lo mencionan muchísimos otros artistas. También es un lugar un poco caro, pero también creo que vale la pena visitar estas instituciones de los ANEFOL, ¿no? De los Crazy 20s. Ujú. Fíjate esto, bueno, que dices justo de que aquí se reunían y fue escenario también de las discusiones de Rivera. Me acordaba de una anécdota que cuentan varios, lo hemos visto en varias fuentes, pues de que cuando Siqueiros visita a Rivera en París, me parece que esto fue en 1919, en uno de estos cafés, pero no recuerdo exactamente cuál, pero es uno de los que hemos mencionado ahora, Rivera les narraba a los franceses, entre ellos Picasso, bueno, a los artistas que estaban ahí, ¿no? Y a los franceses, pero Picasso, todos estos personajes, que en el sur de México hay unas arañas tan grandes que los mayas las usan como bestias de carga, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me gusta esa anécdota porque creo que entiendes muy bien la personalidad de Rivera, que digo, podemos criticar mucho sus relaciones personales, pero me parece que era un personaje muy divertido, ¿no? O sea, yo creo que irte de fiesta con Diego Rivera debió haber sido una cosa muy divertida. Y esta personalidad como de que no sabes si lo que se dice de él, la mitad está inventado o inventado de hecho por él mismo, o si es cierto. O sea, era un personaje que también exageraba mucho la realidad. Y bueno, también creo que el humor mexicano se ve ahí, ¿no? Como de, ay, vamos a
a echarles aquí una bromita a estos europeos. Y pues muchos justo pensaban que era cierto, ¿no? Y es una anécdota referida por varios. Entre ellos me parece que Angelina también la menciona. Y enfrente de la Rotonde está otro café también muy importante, que es el Café du Dôme, que precisamente era el café favorito de Hemingway. Y bueno, por ahí les pasé una lista. En la parte de hasta abajo hay un lugar, hay una lista de personas que se le conocía como Daumier, que eran las personas que se reunían ahí Ah, sí. en el Dom. Y ahí pues pueden ver, imaginen también, no sé si Horacio lo quiera publicar, pero para que vean qué personajes estaban en esos cafés, ¿no? Uno enfrente del otro y se atravesaban la calle, ¿no? Entonces ya se podrán imaginar pues tú si ibas a comer ahí un café, pues te encontrabas con estas personas, ¿no? Oye, sí, Robert Capa, Henry Cartier-Bresson, Max Ernst, que yo soy muy fan, Paul Gauguin, Hemingway, Ismael de la Serna, o sea, sí. Bueno, Aleister Crowley, el anticristo, que por cierto también estuvo aquí en México. Personaje bien interesante. Gibran Khalil, Kandinsky, sí, Gandhi. qué increíble. Henry Miller, Anais Nin, que hace poco les recomendábamos una antología de cuentos de Anais Nin que se publicó hace poquito. Ezra Ezra Pound, Man Ray. Ujú. Qué maravilla, qué increíble. Imaginen el Montparnasse de la época. Bueno, que es un poco también lo que muestra Woody Allen, ¿no? En Medianoche en París. Exactamente, Como que exactamente. ahí creo que se evoca un poco ese ambiente, ¿no? Aquí tenemos otra imagen. Estamos actuando. Sí, un poco más actual. Oigan, y tenemos también ahí algunas, sí, se me ocurrió que estaría bien ver también algunas pinturas, pues ya que estamos hablando de pintores, ¿va? Este es un retrato que le hace Modigliani a Diego Rivera. Justo, pues fue uno de sus grandes amigos. Con Picasso siento que siempre tuvo una relación un poco tensa, ¿no? Como que se querían robar el protagonismo. Pero Modigliani realmente sí fue un amigo cercano, tanto a Rivera como a Belov. Como les decía, Belov siempre aclara que ella ya lo conocía. Y es muy fuerte porque digamos, la amistad de ellos también recuerda un episodio muy duro de la vida que compartieron Rivera y Angelina Belov, que tú lo mencionabas un poco, Jorge, de cómo les toca vivir la Primera Guerra Mundial en París. Y, y bueno, como efecto de la guerra, muere su primer hijo. El pequeño Diego, que tú habías mencionado. Por cierto, tiene una hija también con esta otra rusa, Marevna, que él no reconoce. Pero alguna vez leí que decían las malas lenguas que la pobrecita se parecía tanto a él que imposible negarlo, ¿no? Pero bueno, en este momento de la guerra, no es que el niño muriera por la guerra en sí, ¿no? Pero murió por una escasez de carbón. Entonces lo que sucedía es que pues ante la escasez de la guerra, la gente, sobre todo sin el carbón, pues no podía calentar sus casas. Y entonces en el invierno, pues literalmente el bebé muere de frío. Y de los que ayudaron a Diego Rivera y a Angelina Belov a conseguir carbón estaba Modigliani. Y tanto Rivera como Belov siempre se lo van a recordar y reconocer el agradecimiento que tienen a él por haberlos acompañado literalmente a recorrer casa por casa, calle por calle de París, tienda por tienda, a ver quién les podía regalar o quién les podía vender algún pedazo, un poco de carbón para poder calentar su departamento y que así el bebé pudiera sobrevivir. Logran finalmente que una rusa bastante acaudalada que conocía a Angelina Belov le dé asilo a ella y al bebé en una casa con calefacción, pero el bebé ya no logra sobrevivir finalmente, ¿no? Aquí nos dice Lola Herrera que había escuchado eso, pero no lo creía, que qué triste historia. Sí, la verdad es que es bastante triste y bueno, ya hay que imaginar que en ese momento es cuando están separados. Rivera, se vuelven a juntar a raíz de esta experiencia, ¿no? A raíz del duelo de esta experiencia. Y por ahí justo tenemos también unas imágenes de maternidad. Que del lado izquierdo vemos la versión de Angelina Belov,
de ella con su bebé y del lado derecho una versión cubista que hace Diego Rivera de esta misma imagen, ¿no? De esta misma escena de Angelina amamantando a su hijo. Y este cuadro, por cierto, me parece que está en Estados Unidos, el de Diego Rivera. De Angelina Beloff hay muchas cosas de ella en la colección de Dolores Olmedo, que bueno, ahorita está cerrado el Museo Dolores Olmedo, pero para mí es como de las últimas justicias que quiso hacer Diego Rivera en su vida, es que le pida a Dolores Olmedo que adquiera obra de Beloff para su colección, ¿no? O sea, como que de alguna manera le trata pues no sé, como de pagar un poco la deuda que le tiene, ¿no? Déjenme ver dónde está, porque por aquí había visto el dato, por si tienen la curiosidad. Se encuentra en... Ay, no, ya lo perdí. Bueno, lo voy a encontrar y ya les diré en dónde está este cuadro de Diego Rivera, porque es un cuadro poco conocido. No sé si quieran sumar algo a esta triste anécdota que les acabo de contar. No. Pues no, que nada más lo que mencionabas del viaje a México, si no me equivoco, creo que fue Alfonso Reyes el que les financió la Avenida a México junto con Germán y Lola Cueto para que pudiera estar aquí. Y aquí en México, bueno, pues entabló relación con personajes como Ángel Zárraga, como el ya mencionado Roberto Montenegro, con Adolfo Best Mogar. Sí. Bueno, Zárraga lo conoce en París también. Porque por ahí dicen que el que realmente era amigo de Modigliani era Zárraga. O sea, el que era así, brother de Modigliani era Zárraga. Que él va a vivir en Europa muchísimo tiempo. O sea, él se va igual con estas becas antes del estallido de la Revolución. Vive en París, después en Londres, me parece. Y realmente él se va a regresar hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y sí, interesante lo que digas de Alfonso Reyes, porque pasan una temporada en Madrid, Diego Rivera y Angelina, cuando él estaba en la embajada en Madrid. O sea, se conocen en París, pero luego se vuelven a encontrar allá. Y Alfonso Reyes y su esposa van a ser súper amigos de Angelina Beloff muchísimos años. O sea, todavía a su regreso a México, ella narra en sus memorias como siempre que necesitaba dinero, Alfonso Reyes le comisionaba un cuadro, le pedía algo, ¿no? Porque también Angelina, por cierto, bueno, lo vieron en esta imagen de la maternidad, era muy buena grabadora. Hizo muchos grabados para libros en París y entonces cuando viene acá también Alfonso Reyes de pronto le pedía grabados para libros, sí. Exacto. Como que siempre le estuvo echando la mano. Y bueno, acá nada más otra obra que les traíamos... un comparativo de Toledo, del lado izquierdo un cuadro de Angelina Beloff y del lado derecho de Diego Rivera. Por cierto, la maternidad cubista de Rivera está en el Carrillo Gil. Perdónenme, pensé que estaba en un museo gringo, pero no. Pero bueno, justo esto que platicábamos, ¿no? Cómo se iban a pintar como a distintos lugares en los veranos y podemos encontrar estos cuadros del mismo lugar pintado por ambos. Y pues sí, pues ya, yo creo que con eso concluimos, ¿o qué dicen? Concluimos, pues pero nos vemos para la próxima sesión con más mexicanos en París. Sí, ahí tenemos varios personajes, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Frida Kahlo, por cierto, porque hemos hablado mucho de Diego Rivera, pero Frida también la acompaña por allá en algunos viajes. Y Hugo Maturano nos dice que por favor hablemos de Agustín Lazo, dice que en un texto de Novo menciona que mientras para otros jóvenes viajar a Europa era un pasatiempo, para Lazo fue la rebeldía. Claro, podemos hablar de Agustín Lazo, precursor del surrealismo en México, muy importante él también. Y también nos dice Hugo Maturano, dice la historia que de esta pérdida Rivera pintaría al final de su vida retratos de niños rusos, igual por sus viajes de recuperación. Mira, qué interesante. Sí, él viaja antes de morirse a la Unión Soviética otra vez, en 1957. No dudaría que por ahí le quedara alguna nostalgia, ¿no? De ese hijo que perdió. De año y cachito, más o menos, para que se den una idea. Pues bueno. Yo creo que ahora sí podemos dar por concluida esta sesión. Mi Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Y nos encontramos entonces el próximo domingo, pues a la misma hora, en el mismo lugar. Gracias a ustedes por su atención y por su tiempo.
Sí, y gracias a todos los que han estado aquí comentando. Ya saben que pueden dejar su comentario, su pregunta aquí en los comentarios, aquí abajito, y nosotros les estaremos contestando a lo largo de la semana. Les mandamos un abrazo y nos vemos el martes para las recomendaciones semanales. Bye.